el caso del golpe del 30, indudablemente que era más un golpe cívico que militar, porque estaba la universidad, estaban las fuerzas vivas, estaban los partidos políticos, casi en su mayoría, y aún parte del partido que había sido destituido. Es decir, que la sociedad argentina es protagónica, fundamental, y le gusta hacer el papel de inocente y víctima. Eso hay que... No vamos a cambiar mientras la sociedad argentina no haga una autocrítica. No siga en el papel de víctima inocente. Es responsable. No es obviamente hay graduaciones entre la responsabilidad cívica y la culpabilidad. Evidentemente no es lo mismo un torturador que una persona que pone un voto a favor del régimen que va a tener torturadores. Hay una gama, pero parte de la responsabilidad existe, sin lugar a dudas. ¿Y Juan José es lo mismo Carl Schmitt que Laclau? Sí, bueno, Laclau repite a Carl Schmitt, por supuesto. Ahora, es decir, se dice que Laclau es mentor intelectual de los Kirchner. Bueno, acá estaría la relación entre intelectual y político, lo que en cierto modo vos esbozaste al principio, que es un tema también que nos llevaría para mucho. En general los políticos, los Kirchner no creo que tengan tiempo de leer a Carl Schmitt, ni siquiera a Laclau, ¿no? Lo utilizan en cierto modo, pero después hacen lo que les parece. Ellos eran schmittianos antes de tiempo, lo mismo Perón. No, te preguntaba esto porque hay algunas críticas que se hacen a quienes comparan al kirchnerismo con el nazismo. Carl Schmitt de algún modo fue funcionario. Fue Hitler, ¿no? funcionario. Porque se dice, bueno, en realidad el nazismo tuvo millones de muertos, el kirchnerismo no. Entonces, ¿hasta qué punto no es una comparación abusiva, ¿no? Bueno, pero el fascismo, hasta el pacto con Hitler, no tenía muchos muertos, casi no había muertos, no había demasiado, es decir, las penas eran unas penas muy suaves, como mandarlo a un pueblo de provincia, etcétera. No perseguía a los judíos, otro de los temas que se ponen, no se puede llamar fascista a alguien que no persigue a los judíos. Mussolini no persiguió hasta el pacto con Hitler. Más aún, había muchos judíos que estaban afiliados al fascismo. En realidad la influencia directa de Perón fue Mussolini. Estuvo viviendo en Italia y él siguió reivindicando los cursos de fascismo que siguió en Milán, los reivindicó toda su vida, aún después caído el eje, es el único político en actividad que siguió reivindicando el fascismo en Latinoamérica ahora nunca, en la hora de los pueblos, sigue hablando del nacionalismo, como los que trataron de destruir a lo que para él era el verdadero enemigo. Él lo llamaba el demoliberalismo. Esto era el enemigo, era el demoliberalismo. Los nazis fascistas se habían equivocado en algunas cosas, ¿no? Pero en última instancia la orientación era esa, luchar contra el demoliberalismo. Bueno, eso, así que volvemos entonces al concepto de bonapartismo, que después en el siglo XX lo toma el más grande sociólogo del siglo XX, que fue Max Weber, y a él sí lo analiza ya muy detalladamente y no le llama bonapartismo, le pone otro nombre que es cesarismo plebiscitado. Bueno, eso me parece que es muy apropiado para estudiar el peronismo, para definir al peronismo, para definir al kirchnerismo. Que acá siempre se dice, los populistas, los ideólogos populistas dicen que el populismo, el peronismo o el kirchnerismo son fenómenos auténticos, autóctonos de la Argentina y de América Latina, y que acá es imposible que podamos tener partidos políticos como la socialdemocracia, el liberalismo, que eso serían cosas de Europa, nada más. Y en cambio nosotros hemos creado algo original. Es tan poco original el populismo que ya vemos que un pensador alemán lo estudió en el siglo XIX, otro pensador alemán lo estudió en el siglo XX,
Entonces quiere decir que no hay ninguna originalidad, es algo perfectamente. Son sistemas bonapartistas, son sistemas cesaristas plebiscitados, y que en su forma extrema pueden llegar a ser fascistas, porque el fascismo es una forma extremada de ese cesarismo plebiscitado. En la Argentina estamos viviendo un régimen autoritario que decididamente puede ser clasificado como bonapartista o cesarismo plebiscitado, y que está en el límite de convertirse en un totalitarismo. Sería estilo, no será exactamente, por supuesto, porque la historia no se repite nunca igual, no va a ser nada muy parecido ni a Hitler ni a Mussolini, va a ser otra cosa. Pero el totalitarismo difiere del autoritarismo, difiere en el grado de intensidad. Es más intenso, más intensa la falta de libertad, más intensa la persecución, y sobre todo está el fenómeno típicamente totalitario de la falta de límites entre lo privado y lo público. El dominar todas las áreas de actividad de los individuos, de la sociedad. En realidad el individuo desaparece, pero todas las actividades culturales, es decir, las actividades, hasta se llega a regimentar la sexualidad, es decir, lo más íntimo del ser humano, hasta eso se regimenta. Y aquí ya empezamos la educación desde ya, y aquí ya hay unos pequeños síntomas muy débiles con la cámpora y meterse en las escuelas, ¿no? Yo creo que si esto, y lo mismo pasó, Perón, al principio, todo el primer gobierno de Perón era un gobierno autoritario. El segundo gobierno, cuando ya estaba, la economía empezaba a debilitarse, se acentuó enormemente, y fue la parte más totalitaria, era la época, la segunda época, con ya muerta Evita, la época de los libros de lectura que empezaban, se enseñaba a leer a los niños, Evita me ama, Perón es bueno, y bueno, yo creo que vamos camino a eso. Si se llegara a prolongar el kirchnerismo, vamos camino a los libros Néstor me ama y cosas por el estilo. Ya eso es el totalitarismo. Por lo menos Perón en esa segunda etapa racionalizó un poco la economía. Sí, pero claro, sí, eso es un poco complicado de decir, pero Perón en realidad era un hombre más pragmático, y cuando la economía, la crisis, eso, acá está el fenómeno, la crisis económica argentina empieza en 1950, y desde entonces no paró, tuvo sus altos y sus bajos, pero entonces es sin mitad del peronismo, con la economía, porque el modelo económico populista lleva a la crisis, lleva a la inflación trae miseria, la inflación trae más desigualdad. Y bueno, habría que explicarlo, no tenemos tiempo, habría que explicar más detalladamente por qué el modelo económico peronista, que es el que se está practicando ahora, exactamente igual, bajo otra situación, pero es el mismo modelo. Es decir, desaliento a la exportación, basarse exclusivamente en un mercado interno, es decir, saqueo a las cajas de jubilación y al Banco Central, todo ese tipo de cosas que son típicas del modelo económico peronista, del modelo económico kirchnerista, se inventaron ya en el 40